Vamos a explicar algunos conceptos relacionados a los sprites o los sprites respecto a imágenes que de pronto uno quiere animar o quiere darle movimiento. En este caso vamos a explicar cómo se trabajan con elementos que uno quiere animar para un videojuego, por ejemplo. Vamos a crear un Java Application tal cual. Vamos a hacerlo sin el main. En este caso le voy a poner animación 2. Ya, y vamos a crear una nueva clase Java. Y también voy a crear una carpeta, otro package, que le voy a poner imágenes, donde obviamente vamos a guardar las imágenes. Antes de seguir con Java, si se fijan yo le puse animación 2, vamos a ir a la carpeta src y se me creó la carpeta que es similar al package que puse acá. Entonces acá yo necesito poder importar obviamente las imágenes que voy a utilizar. Y en este caso yo las voy a importar de esta imagen, que es la que necesito. Ya, se la voy a dejar para que la puedan descargar. Que no es más que una imagen PNG que va repitiendo la secuencia. Y lo que vamos a hacer es ir avanzando ya de esa manera para poder generar un efecto. Si nos miramos las propiedades de esta imagen, además que PNG tiene una dimensión de 480 x 288. ¿Ya? Lo que significa lo siguiente, que si nosotros tomamos los 480, lo dividimos por 5, que son 5 elementos que tenemos, nos da 96, ¿cierto? Y pasa lo mismo si nosotros dividimos 288 por 3, también nos va a dar 96. Es dato importante para que recuerden por qué después le dimos el tamaño al elemento en cuestión. Entonces acá nosotros en primer lugar vamos a trabajar con extends JFrame, ¿ya? Vamos a hacer un implement. En este caso un implement sería de la clase runnable, que sería en virtud del trabajo con los silos que vamos a explicar de inmediato. En primer lugar tenemos JFrame, el cual por cierto nos exige hacer un import, ya, y ahí está ok con JFrame. ¿Qué sucede? Habíamos explicado que si nosotros trabajamos con un JFrame directamente, con un formula o con un for de JFrame, podemos crear los elementos de manera gráfica, como en el video de la calculadora, y podemos arrastrar los elementos. En este caso voy a hacer todo por código. Y voy a generar absolutamente todo por código. Y vamos a reutilizar mediante los extends y los implement clases que obviamente ya existen para poder crear elementos que necesitamos. Si nos fijan ahora nos tira un error y es porque nos está exigiendo que al hacer un implement trabajemos con el método abstracto, en este caso el método abstracto run. ¿Ya? ¿Qué es la clase runable? Aquí nosotros vamos a encontrarnos que haremos un uso del trabajo con hilos. ¿Qué son los hilos? Le voy a dejar acá le voy a dejar este link, ya que se explica bastante bien los hilos para no hacer la explicación tan larga. Y básicamente los hilos es lo siguiente, son simplemente procesos que uno va generando. Y hoy día, como trabajamos con procesadores multiprocesos, podemos generar una secuencia de hilos en paralelo. Entonces, en vez de hacer tareas una tras otras, nosotros podemos hacer varios procesos en paralelo. Obviamente no son infinitos, son limitados. Entonces, si tuviésemos dos hilos, dos procesos, podemos hacerlos en paralelo, pero con distintos hilos. Entonces yo ejecuto un hilo en paralelo otro hilo y generamos obviamente mayor eficiencia, optimización de los recursos. Entonces acá a eso viene la explicación de por qué trabajamos con métodos como run, por ejemplo, y con el uso de los hilos que van a venir, se lo voy a explicar de inmediato. Entonces, antes de seguir con el método run, que a lo mejor hay pendiente, vamos a declarar algunos elementos que vamos a necesitar, como por ejemplo, vamos a poner un ancho ventana. Recuerden que vamos a hacer todo a mano, vamos a reutilizar el diseñador de NetBeans, ancho ventana. Y acá le vamos a poner 400, ¿ya? Vamos a declarar un elemento del tipo imagen, ¿ya? Y le vamos a poner img o como ustedes quieran. Obviamente nos exige que hagamos el import.
Ya tenemos el import. Fíjense que estamos utilizando elementos de Swing y de AWT. Es común que en los videojuegos uno mezcle ambas tecnologías. ¿Ya? Vamos a generar un hilo y le vamos a poner hilo, por ejemplo. Vamos a hacer un incrementador. Si quieren le ponen i, por ejemplo. Y vamos a hacer un buffered. Vamos a trabajar con buffered image, ya. Y le vamos a poner bi, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve este buffered? Básicamente nos permite ir creando imágenes en memoria, ¿sí? De manera que podamos ir dando la dinámica necesaria a la imagen en cuestión. Necesitamos declararla y tenemos que crearla como cualquier otro elemento del tipo objeto. Entonces vamos a generar el constructor ahora, que le pusimos animación 2. Ya. Y vamos a, obviamente, a crear el método main. Y en el constructor vamos a trabajarlo sin parámetros por ahora. Y lo primero que hace el constructor, recuerden que el constructor permite, el main va a invocar el constructor. Y por consecuencia, el constructor va a declarar arbitrariamente lo que se va a inicializar al momento de ejecutar el código. Por lo tanto, si vamos a poner el método setSize, el cual nos permite, en este caso vamos a poner el ancho, nos recibe dos parámetros, y el alto. Obviamente este método nos permite dar un tamaño. Y después vamos a asignar el método setDefaultClose, que este default nos va a permitir generar, o más bien bloquear, que cuando se genere que nosotros cerremos la ventana, también se cierre el proyecto y no siga corriendo. Vamos a también a invocar al método setLocation, ya, y vamos a decir que perdón, que aquí el autocompletar no lo hizo completo. SetLocation, pero con relativismo, ya. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar a determinar una locación relativa a, y en este caso vamos a trabajarlo con la ventana. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si lo ponemos en this, en el fondo estamos invocando a una ventana que se centre. Vamos a compilarlo. Ya estamos. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando se cree la ventana no se nos vaya a la esquina, en este caso se nos centre. Vamos a darle un título a nuestra ventana. Aquí le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Voy a poner el nombre de mi productora. Y vamos a bloquear, por ejemplo, si quisiéramos el redimensionamiento, perdón. Y le ponemos false. Y de esa manera no podríamos darle un tamaño. Ya no podríamos hacer esto, ¿ok? Lo dejaríamos bloqueado. Y finalmente vamos a crear el hilo. Ya lo declaramos. Ahora necesitamos crearlo. ¿Ya? Y al hilo, perdón, aún no lo hemos creado, así que aún no lo podemos utilizar. Al hilo le pasamos, lo creamos el hilo. Ahora sí podemos usarlo. Y ABI, que era el buffered, que ya declaramos, ahora vamos a crearlo. ¿Ya? Y aquí le vamos a pasar el ancho, el alto. Vamos a pasarle un buffered de imagen. Y vamos a llamar al tipo que necesitamos, que en este caso es RGB. ¿Por qué in RGB? Por lo siguiente. La imagen que nosotros estamos trabajando, si se fijan, tiene un
colorado de RGB, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de imagen que estamos trabajando. Después necesitamos una herramienta que nos va a permitir cargar la imagen. En este caso vamos a trabajar con Toolkit, ¿ya? La que nos permite, le ponemos el nombre que nosotros queramos, herramienta por ejemplo, nos permite poder cargar, ¿ya? Y de esta manera, que ya la creamos, ahora podemos cargar la imagen. Y a IMG vamos a llamar a herramienta que ya acabamos de crear, punto getImage, ¿ya? Y aquí vamos a llamar a getClass, la cual nos va a permitir mediante resource cargar la imagen en cuestión. Acá depende de la ruta, nosotros le pusimos imágenes. Ojo que ahí no pueden haber errores. Y vamos a llamar a imagen 1 PNG, me parece que se llamaba. Sí, imagen 1.png. Ya, y hasta ahí estaríamos con el constructor. Ahora nos vamos a ir a los siguientes métodos. Y uno de ellos, el método run, obviamente el que nos va a permitir ejecutar, pero necesitamos un método que nos permite, en este caso, dibujar. Y el método que nos permite dibujar es el método run. Si nosotros llamamos a run, ya podemos generar lo siguiente. A ver si el autocompletar nos ayuda. Ya, y tenemos ahí el método run, perdón, método Pine, ya, y el método Pine es un método que también nosotros estamos sobreescribiendo, por lo tanto necesitamos el override. Y el método Pine nos va a permitir poder gestionar los elementos de manera gráfica. Y el método Pine lo trabajamos con un argumento que es del tipo graphic. Y acá le ponemos entonces graphics y le ponemos G, ¿ya? Y acá nos está pidiendo nuevamente un import, ¿ok? Y comenzamos a generar, en este caso necesitamos un elemento de tipo graphics, que le vamos a poner como ustedes quieran, G2D por ejemplo, ya que estamos trabajando con 2D. Y llamamos al método drawImage, que en el fondo nos permite, en este caso, darle los parámetros necesarios. Vamos a llamar a BI, vamos a decirle 0, 0, y ya vamos a llamar a this. ¿Por qué hicimos esto? Porque con drawImage le vamos a dar el efecto que nosotros queremos a nuestra imagen. Por lo tanto, cada vez que lo invoquemos para que la imagen no se nos sobreponga una tras otra, y al final terminemos con puras imágenes colapsadas, lo vamos a dejar en 0, ¿ya? Y con eso provocamos ese efecto. Después prueben si quieren eliminando este elemento y cómo se consigue algo que obviamente no queremos. Después llamamos a G2D nuevamente, llamamos a B y vamos a llamar a createGraphics, ¿ya? La cual nos va a permitir invocar al método que nosotros queremos dar según el efecto. Llamamos a G2D nuevamente, llamamos a FillRec, el cual le vamos a pasar el parámetro nuevamente de 0, 0, ancho y alto, ¿ya? Y finalmente tenemos MX y vamos a citar a MI por la posición en la pantalla. Vamos a llamar incremento que declaramos, vamos a decir módulo 6 por ejemplo. Esto netamente tiene que ver con la matemática según el efecto visual que queremos dar en la pantalla. Lo multiplicamos por 96, recuerden que cuando dividimos nos daba 96. Después juegan con estos números para que vean el efecto que se genera si yo lo quiero cambiar, ¿ya? Ahí tengo MX y tengo MI, ¿ya?
Y si llamo a g2d.drawImage, vamos a pasar el primer elemento, img, claramente. Vamos a pasar después 200. Vamos a pasar 200. Ya, tal cual. Y aquí comenzamos a jugar con los números. Por ejemplo, decimos 200 más 96. Recuerden que medía 96 lo que era en cada uno. Por lo tanto, si quiero al siguiente, diría 200 más 96. Ya, ahí tenemos dos elementos. Después vamos a llamar a mx. Vamos a llamar a mi. Después vamos a llamar a mx más 96. Y finalmente llamamos a mi más 96. Obviamente los números los podemos poner sumados si nosotros quisiéramos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la imagen, tenemos la posición y después tenemos la anchura. Y comenzamos a jugar con cada uno de los elementos. Y si quisiéramos volver a dibujar, poníamos Repine simplemente, que es el método que nos permite dicha función. Finalmente nos vamos al método Run, que vamos a poner un bucle simplemente acá. Un bucle en verdadero. ¿Ya? Y aquí vamos a decir que necesitamos a treat sleep y le vamos a dar 50, por ejemplo, que es un tiempo arbitrario. Acá nos sugiere que agreguemos un try catch. Envolvemos todo en un try catch. ¿Qué es un try catch? Simplemente es una sentencia que nos permite intentar hacer algo, que en este caso es un hilo de 50, ¿ya? Y en caso que no lo pueda generar, nos controla el error para que no se nos caiga el programa. Finalmente vamos a darle un incremento de 1 en 1, ¿ya? Y finalmente vamos a agregar un if acá, el cual nos va a permitir que si incremento es mayor a 20, por ejemplo, para darle un efecto interesante, vamos a decir que incremento va a ser igual a 0. Y ahí estaríamos dándole un efecto más o menos como lo explicaba recién, que sería que a medida que va avanzando se vaya eliminando la imagen anterior. Y acá simplemente nuestro método main, vamos a llamar a nuestro constructor, le pusimos animación 2, ¿ya? Y vamos a llamar simplemente a set visible true. Lo compilamos y lo ejecutamos, veamos cómo nos queda. Y fíjense que aquí tenemos el elemento que nos mostró la primera imagen en cuestión. Ya. Entonces, esto acá, eso sería hilo.start. Ya, obviamente, si no inicializamos el hilo, nunca nos va a funcionar. Lo ejecutamos y ahí tenemos el efecto deseado. ¿Ya? Así que eso sería por ahora. Si bien hay quizás varios métodos que tienen dudas, les invito a investigar, ¿ya? Y a ver si el próximo video que hacemos lo hacemos de movimientos, los sprites. Cada uno de los componentes los podemos mover con el teclado. De todas maneras, les voy a dejar en varios ejemplos concretos ya con algunas animaciones, ¿ok? Que pueden ser bastante interesantes para que le den un vistazo. A ver si tengo alguna por acá para mostrarle mientras tanto. No lo tengo acá a mano, así que se lo dejo en el link a continuación para que lo puedan descargar y puedan revisar varios ejemplos de lo que quizá ustedes pueden necesitar. Hasta luego.